Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 20 años, ya nos vamos enrumbando para el año 21, si Dios lo permite, y si ustedes nos siguen ayudando y la Virgen también, estaremos llegando a 21 años, si Dios lo permite, de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana Horizontes, que nació y sigue con el mismo eslogan. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Al final, querida amiga, estimado amigo, son ustedes los que eligen si comparten o no comparten lo expresado en este programa, tanto por este servidor como por nuestros invitados. Lo importante está en invitar a las personas a reflexionar, a analizar, a investigar, en fin, hay que ir promoviendo la investigación y el diálogo entre todos los actores en la sociedad costarricense. ¿Promovemos la participación ciudadana? Claro que sí. Les recuerdo que está abierto durante el programa nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan ir participando conforme avance el tema. El número de WhatsApp nuestro, si usted no lo tiene, se lo vamos a dar despacito. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Estamos escuchándonos por 96.3 FM, Radio Centro de Costa a Costa, de Frontera a Frontera, y también transmitimos para todo el mundo en simultánea a través de nuestra página en Facebook. Si tiene que pasarse, se lo vamos a dar. La página nuestra en Facebook es muy sencilla, la dirección facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Bueno amigos, en los últimos días y desde hace varios meses hemos estado viendo en diferentes medios de comunicación grandes titulares que nos hablan de la zona de nuestro país, crucitas. El tema de hoy acá en Horizontes es crucitas, pasado, presente y futuro.
una conversación imperdible sobre justicia ambiental y territorio. Ese es el tema de hoy. Para hablar sobre ese tema nos acompaña el abogado experto en temas de naturaleza y ecología, el licenciado Edgardo Araya Cibaja. Él es diputado recientemente electo, diputado nacional para la nueva legislatura por el Partido Frente Amplio, será diputado nacional y estará en la mañana de hoy con nosotros, repito, con este tema tan importante. Y es que vamos a abordar el tema que ha sido símbolo de una lucha ambiental, debate político y tensiones económicas. Cruzitas, pasado, presente y futuro, un caso que trasciende lo jurídico, lo ambiental, para convertirse en una pregunta nacional. ¿Conciliamos desarrollo, legalidad y protección de nuestros recursos naturales? Para analizar este tema, repito, nos acompaña el licenciado Edgardo Araya Cibaja, abogado ambientalista y diputado electo por el Frente Amplio, quien ha sido una de las voces más reconocidas en defensa del ambiente en Costa Rica. Licenciado Edgardo Araya, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por atender nuestra invitación con un tema tan importante como lo es Cruzitas, pasado, presente y futuro, una conversación imperdible sobre la justicia ambiental y territorio. Bienvenido, licenciado Araya. Buenos días, don Edgar, buenos días a toda la gente que nos está oyendo en este programa Horizontes. Encantado de estar acá y poder compartir bastante y sobre todo poner algunas cosas sobre la mesa que con esta narrativa dominante de ciertos sectores, ¿verdad?, incluyendo el gobierno, pues a veces distorsionan un poco la realidad para llevar a ciertos objetivos que, bueno, ya hablaremos de eso también, ¿verdad?, de si son loables o no, pero por el momento encantado y por supuesto feliz de poder contribuir a la democratización del debate de este país que tanta falta está haciendo en este momento. Son las palabras de inicio del licenciado Edgardo Araya Cibaja, abogado ambientalista, que nos acompaña hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Tal vez para empezar, licenciado, hablemos de qué es Cruzitas y por qué es tan relevante en Costa Rica. Sí, bueno, tal vez para empezar, es importante, Cruzitas ha sido, y hoy lo sigue siendo, tal vez un poco más maltratado y con más gente, pero históricamente ha sido un pueblito que no ha pasado de 12 familias, lo más que ha tenido, digamos, ahora está más poblado, con más movimiento, pero históricamente Cruzitas ha sido un pueblito muy pequeño, ya les digo, unas cuantas casas, una placita, en cerca de la frontera cerca del río San Juan, en el distrito de Cutris, ahí cerca del límite está el distrito Pocosol, también de San Carlos, y pues ha tenido esa cruz que ha tenido de la maldición, tengo que decirlo, del oro, ¿verdad?, de estar dentro de su superficie, dentro de su subsuelo, un yacimiento importante de oro, uno de los más importantes de América Central. Es un yacimiento que está más o menos, pasa por el subsuelo de esa zona de Cruzitas, ¿verdad? Pasa bien, hay yacimientos importantes en la zona que se llama Conchuditas, que está lejos, pero está dentro de la misma, es una franja, hay que imaginarse una franja, una veta, digamos, según los estudios que hay geológicos ahí, una gran franja, ¿verdad?, que tiene oro, que va desde esa zona, cruza por debajo del río San Juan, va por abajo por el río San Juan, y se pierde allá por Indio Maíz. Por eso ustedes ven que mucho corigallero viene de Indio Maíz, y también las noticias de que el gobierno de Nicaragua está concesionando a empresas, en este caso chinas, para sacar ese oro, ese yacimiento, explotarlo, ¿verdad?, con todo el impacto de la destrucción de una de las reservas de biodiversidad y de naturaleza más importantes de América Central, como es la reserva Indio Maíz. Eso es, digamos, como para que un poco ubicar ese contexto, sí, ¿no? Claro, de dónde claro, está, es importante. de qué se trata. Otra cosa que es importante recalcar es que
y esto es importante para las discusiones que vamos a tener y para ubicar a la gente, y es que los yacimientos en esa zona están en dos niveles, digamos. Uno que es el nivel superficial, que es lo que se llama la saprolita, que ahí hay una cantidad de material que está diseminado en el terreno, pero la verdadera, digamos, por lo que vendría, esto es muy importante tenerlo claro, por lo que vendría una empresa minera, es por el oro que está en la roca dura, que está a más de 80 metros, 75, 80 metros de profundidad, ¿verdad? Utilización de explosivos y todo eso. Es decir, para que nos hagamos una idea, lo que hoy hacen los coligalleros, por más que ahí hagan alboroto de un túnel de 30 metros, esos túneles siguen siendo superficiales. Los coligalleros no le pueden llegar y nunca le van a llegar a la veta de roca dura, que es la que para efectos comerciales, la rentabilidad de una mega empresa, podría llegársele, ¿verdad? Entonces, ese es un dato que es importante tenerlo. Los últimos estudios, probablemente desinflados por parte de Industrias Infinitas, que fue la última empresa que hizo estudios ahí para efectos de geología y minas, la razón, lo que llaman la razón, es decir, la cantidad de oro que hay por material es de 1 gramo por tonelada. Es decir, tenemos que procesar, tenemos que recoger, procesar y cianurar 1 tonelada de material para obtener 1 gramo de oro. Entonces, nada más para que la gente vea el impacto que significa en agua, en bosque, en oxígeno, en suelo para futuras, para sembradíos o para nuestra soberanía alimentaria, versus el costo que eso significaría para obtener ese gramo. Pero además, resulta que para sacarlo, porque está diseminado en la zona, se requiere enormes molinos que procesen el cerro. Hoy los coligalleros, que está muy mal lo que hacen los coligalleros, pero también es importante tenerlo claro, los coligalleros están contaminando, sí, y con mercurio, cianuro, la superficie, y afectan parte del bosque, parte de la superficie del suelo. Pero ahí están los cerros, y ahí se mantienen. Una empresa minera, para sacar esa roca dura, tendría que literalmente comerse los cerros. Es decir, no es solo hacer porque a mí me hace mucha gracia oír a los diputados actuales defendiendo el proyecto del gobierno, que ya vamos a hablar de eso también, diciendo que es que ya ahí eso está tan destruido, que ya ahí no hay nada que hacer. Y eso es voy a decirlo de buena fe, ignorancia, pero creo que hay mala fe, y lo que quieren es engañar a la población, estafarla, haciéndole creer que ya eso es un desastre, que de por sí ya como está todo es un desastre, entonces ya no importa lo que pase. Va a pasar muchas cosas mucho más graves si una empresa minera entra ahí, porque no solo tiene que maltratar la superficie del bosque, sino que literalmente se comen un cerro. O sea, imagínese a alguien hoy, dos lomas grandes que tienen bosque, que tienen nacientes, que tienen quebradas, primero tienen que arrancar todo el bosque, o sea, arrasarlo, tienen que hacer a la raza, porque no pueden, por la forma en que está el oro ahí, no pueden simplemente hacer huequitos e ir sacando el oro, tienen que procesar todo el cerro. Entonces, primero tienen que quitar todo el bosque, luego arrancar toda la capa vegetal, toda la capa orgánica, y ahí empiezan a llevarse todo ese material a enormes molinos, así es como lo pretendía hacer Infinito, y no hay otra manera que lo pueda hacer cualquier otra empresa que quiera venir, que es lo que el gobierno quiere, a procesar, a moler el cerro, a comérselo y hacer, en lugar de esos 2 cerros, un gran cráter de poco más de 50 hectáreas por 80 metros de profundidad. Pero eso ya es grave, pero ahora lo otro más grave es que ese material, todo ese cerro tiene que irse a poner en algún lado, porque todo ese cerro se muele, se pasa por unos molinos y unos tanques con cianuro, para que el cianuro haga su trabajo, que es separar el oro del resto del material. Entonces, una vez que tienen el material, el oro, que lo separan, le aplican carbón y lo separan, el resto de material que ya está envenenado con cianuro, tienen que ponerlo en alguna parte. Bueno, lo ponen a la par del cráter en una cosa que se va a llamar lagunas de relaves, que son aproximadamente 150 hectáreas
donde hay bosque también que tienen que eliminar, y tienen que hacer represas para recoger el agua de todas las quebradas ahí, para hacer una represa, meter el material y hundirlo en agua que no podría tener menos de 5 metros de profundidad, digamos, con respecto al agua. Agua envenenada, por supuesto, porque el material que está en el fondo es agua cianurada. La cantidad de millones de litros de agua que eso implica, esa contaminación. El último cálculo que nosotros hicimos, para que se den una idea, es que 1 hora de operación de una laguna de esas significan 20 años de agua de una familia campesina de Tucitas. 20 años en 1 hora. ¿Verdad? Entonces, es un poco el panorama que quería plantear, poco para decir las verdades y para decir las cosas con datos, porque me parece que es importante tener ese contexto previo a cualquier otra discusión. Ahora, ¿cuándo inicia este conflicto? Tengo entendido que en el año 2000, si mal no recuerdo, y el tipo de minería que se está proponiendo es lo que se llama minería a cielo abierto, ¿es correcto, licenciado? Sí, Edgar. Bueno, a ver, ahí, para hacer también un recuento histórico rápido, ahí se oye, se habla. Y otra cosa, yo soy de la zona norte, ¿verdad? Yo soy sancarleño. Sí, claro. He estado decenas de veces en Crucitos, porque también hay un cuentico de que uno nunca ha estado, que no conoce, ¿verdad? He estado decenas de veces y voy a seguir estando. Eso, pero que todo el mundo lo tenga claro. Se oye hablar de oro, de que ahí hay oro, de que esa zona hay oro, desde los años 80. Además, desde antes se oye hablar de que... Pero era solo una especie como de mito, ¿no? Bueno, por ahí hay, eso está lleno de oro, pero nadie se le había ocurrido ir a ni siquiera hundir una pala por ahí, porque nadie tenía absolutamente nada de idea de dónde puede estar ubicado. O sea, los coligalleros no van a ir, no andan tonteando. Eso es otro dato relevante que tenga por ahí, don Edgar. Los coligalleros no andan tonteando. Los coligalleros tienen la información técnica dada por quién, por la empresa que lo tenía. El otro es Infinito, no hay otro. Sí, claro. O traía, o sacaba de geología y minas, pero probablemente de lo que era Industrias Infinito. Entonces, en esa época, como no habían estudios, no había nada, la gente simplemente se oía que había, pero no había no se sabía exactamente cómo ni dónde. Luego pasa el tiempo y allá como en los 90 sí empieza a llegar empresas canadienses. Casi todas las empresas han sido canadienses, los intentonas han sido canadienses. De una empresa inicialmente se llamaba Vanessa Venture, creo, y empezó con el tema de la exploración, ¿verdad? De la exploración, porque para obtener una concesión, el proceso primero, técnico y legal, es realizar una exploración, es decir, una especie de búsqueda de determinación científica de la existencia de los yacimientos que interesan, pero además que esos yacimientos tengan un interés económico suficiente para que sean atractivos para una empresa, ¿no? Que sean rentables una empresa. Es decir, si es un poquillo, si está por ahí, si cuesta más sacarlo que lo va a vender una empresa, eso se lo dejan a los coligalleros. Sí. Eso no lo hace la empresa. Entonces, allá por los años 90 por ahí recibe Vanessa Venture el primer permiso de exploración. Entonces empiezan a hacerse los estudios. Ya para ese entonces habían denuncias de la gente de allá de que habían contaminación, había problemas con el ganado, los ganados, las vacas abortaban, y bueno, eso nunca se pudo demostrar específicamente, pero había una sospecha de que esas perforaciones que se hacían liberaban ciertos metales pesados que iban a caer a las aguas, y el ganado, los peces, lo obtenían. Bueno, pasa ya cerca, ya en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, por allá cerca del 2000, el año 2000, es que se da la concesión. Ya se pasa la fase de exploración, la empresa minera presenta los estudios de geología de minas y dice, sí, hemos determinado que existe una cantidad, y es donde se empieza a hablar de 1 millón de onzas de oro que hay en la zona. Ahora puede ser que sea más, ¿verdad? Obviamente las empresas esconden la leche, ¿verdad? Sí. Para no tener que declarar, ¿verdad? Eso es otro tema que hay que tener
ahí presentes en esta discusión. Y eso lleva entonces a que Miguel Ángel Rodríguez y la que era entonces ministra de Ambiente, que se llama doña Elizabeth Odio Benito, otorgan la concesión minera a, yo no recuerdo si ya para esa época se llamaba Industrias Infinito, o después que es que ha cambiado de nombre, primero Vanessa Venture, luego Industrias Infinito y después Infinito Gold. Sí, correcto. Y una anterior que se llamaba Placerdom, que creo que fue como la primera que empezó con eso. Bueno, el gobierno le da la concesión, pero se lo da sujeto, le da la concesión sujeta a la aprobación de un impacto, de una viabilidad ambiental, un impacto ambiental. Inmediatamente los sectores, ya esto hay que decirlo también, es muy importante, la oposición a estos temas de minería no es cierto que sea un tema de los josefinos o de los estudiantes de la universidad. La oposición a este proyecto nace de las propias comunidades. Nace en la época en que se oía de la exploración petrolera, la exploración de oro, en la época en que los maestros de la zona, los profesores, empiezan a hablar de eso en las escuelas, de los riesgos que implicaría un proyecto de ese tipo. Y también hay que dejar muy claro el trabajo enorme que hicieron los frailes franciscanos en esa época, cuando los regentaban la parroquia del Pavón de los Chiles, que es la parroquia que hoy ve, digamos, Cruzitas, ¿verdad? Es el encargado de eso. Y los monjes franciscanos pues tienen mi santo favorito, que es San Francisco de Asís, que es esa sensibilidad, digamos, por la naturaleza, por la defensa de la vida, pero entendiendo que la naturaleza la riqueza de la naturaleza es lo que nos permite vivir. Y bueno, ellos empiezan también a hacer una labor de concienciación en las comunidades, ¿no? Entonces había un sector importante de las comunidades de la zona norte, de ahí cerca, de Chamorro, de Moravia, de Cruzitas, de Llano Verde, de Copevega, que estaban claras de que no se podía permitir ese proyecto. Por supuesto, uno de los primeros efectos que genera un ingreso de una empresa minera, un interés minero en una zona, eso ha sido muy documentado en toda América Latina, y nosotros lo vivimos en carne propia, es la división de las comunidades. La empresa llega y empieza a tratar de optar dirigencias, cooptar intereses económicos, y entonces empieza la comunidad a dividirse entre los promineros y los antimineros. Y eso le pasó a toda esa zona, ¿verdad? Copevega, Llano Verde, Cutris, todo eso se dividió. Entonces ya antes se ponían de acuerdo para hacer un puente, y ahora unos que estaban a favor de la mina, no, que la mina lo haga, y los que estaban en contra, no, si la mina lo hace, yo no lo hago. Y eso más bien golpea el desarrollo colectivo de las comunidades. Eso es un primer efecto que sucedió. Pero bueno, además de eso ya había una oposición, y el colega Douglas Murillo, hijo de uno de los ecologistas, ya no está con nosotros, pero más reconocido, y uno de los tal vez mentores míos en esa época, don Carlos Murillo, presentó un recurso de amparo contra la concesión, porque alegaba que usted no podía dar una concesión si antes no tenía una viabilidad, si antes no determinaba que efectivamente había una viabilidad, aunque era viable el proyecto. Sí, claro. Y la Sala Constitucional efectivamente acoge ese argumento y anula esa concesión. Pero con un dato aquí muy importante, para que vean, empezamos a hablar de los chorizos que han habido aquí, ¿verdad? Resulta que ya para esa época era el gobierno de Abel Pacheco. Y Abel Pacheco había iniciado su gobierno planteando una moratoria indefinida a la minería a cielo abierto, que efectivamente, como usted lo dice, la minería esa que se puede hacer ahí es minería a cielo abierto, minería metálica a cielo abierto, porque también está la minería no metálica, que es básicamente lo que conocemos, no sé, como los tajos, correcto, los famosos tajos, o los tajos del río, o los tajos de cerro, digamos, o de suelo. Esas son minería no metálica porque no persigue la obtención de metales, y además no aplica procedimientos químicos, ¿verdad?, para ese tipo de actividades, simplemente eso es el material. Bueno, resulta que ya para esa época Abel Pacheco había emitido ese decreto de moratoria indefinida a la minería de oro a cielo abierto, y había planteado, por supuesto por seguridad jurídica, que el decreto decía que las concesiones, o sea, lo que ya tenía derechos adquiridos, debían mantenerse. Y por eso es que
la mina Bellavista en Miramar, que fue a cielo abierto, que se despedazó y contaminó a todo el mundo ahí, ¿verdad? Antecedentes que hay que tener en cuenta. Sí pudo funcionar porque ya tenía como la concesión. En el caso de Infinito, no, porque Infinito, al haberle cancelado o anulado la concesión, entonces ya no tenía derechos adquiridos. Y en buena teoría, y en buena ley, y en buen derecho, sin chorizo, se debía haber archivado, se le tuvo que haber dicho a Industrias Infinito, no señor, se le anuló, la sala le anuló la concesión, ya usted no tiene concesión, y tampoco lo vamos a dejar que presente el proceso de viabilidad en Setena, porque aquí hay un decreto que dice que está prohibido en este país, y mientras este decreto se mantenga, usted no puede hacer nada, así que se va a archivar su caso. Ese Eso hubiera punto pasado. de quiebre, el punto de quiebre es la anulación del proyecto por parte de los tribunales y luego la resolución de declaración. No, pero eso fue más adelante, Edgar. Sí. Eso fue más adelante. Ok. Digamos, lo que quiero aquí, que quede claro es que ya había una ruptura de la legalidad. Ok, continúe. Ya esa empresa y quienes imponían o empujaban, les estaban interesados en pasarle por encima a la ley y a la normativa de este país. Sí, le comprendo. Porque en lugar de que Setena le dijera eso a Infinito, que tal vez no estaríamos aquí conversando, le hubiera hecho eso a Infinito, ahí hubiera quedado todo. Pero Setena le siguió tramitando todo como si la empresa tuviera todavía derechos. A pesar de que existía ese decreto y a pesar de que nosotros lo señalamos un montón de veces ante Setena. Si siguió el trámite, el gobierno en el 2005, aún estando el gobierno terminando el gobierno de Abel, se otorga la viabilidad ambiental al proyecto. Y uno de nuestros principales argumentos es, pero ¿cómo es que le dieron viabilidad si aquí hay un decreto que dice que eso no se puede hacer? ¿Verdad? Sí. Bueno, no les importó. Llegó el gobierno de Oscar Arias, 2006, 2010, y ahí pasa algo. El asunto se queda queditito. Nosotros metimos apelaciones, presentamos nulidades. Una de nuestras principales era, oiga, pero es que ¿por qué han tramitado esto? Esto es ilegal, no pueden haberlo tramitado, no está permitido, esta actividad no está permitida. En el 2006 entra Oscar Arias, entramos en todo este proceso del TLC, ¿verdad? La gente se acuerda, todo el debate nacional con el tema del TLC. Durante ese periodo, el TLC fue el 7 de octubre del 2007, nunca se me va a olvidar. Del 2005 que le dieron la viabilidad al 2006, a ese día, 7 de octubre del 2007, Setena no movió nada, el gobierno no hizo nada, no nos resolvían, o sea, ni nos rechazaban ni nos aprobaban nada. El día siguiente, 8 de octubre del 2007, que fue un lunes, por arte de magia, una vez ganado el referéndum, todo en Setena empezó a moverse. Y nos empezaron a rechazar todas las oposiciones, todos nuestros alegatos, para que lleven los datos. En octubre, eso fue en octubre del 2008. Entre octubre y diciembre del 2008, Setena no solo rechaza todos los recursos que hemos presentado en todas las unidades, sino que además le acepta a Industrias Infinito un cambio en el proyecto. Un cambio porque durante todo ese tiempo del 2004, 2002 para acá, hasta el 2005, incluso en audiencias públicas que se hicieron, que fueron enormes en Copevega, siempre se dijo que el proyecto iba a ser 150 hectáreas por hasta 12 o 15 metros de profundidad. Entonces ellos le decían a la gente en Copevega y en esos lados, vean, no se preocupen, miren, nosotros vamos a quitar el bosque, sí, vamos a quitar la materia orgánica, pero como eso es superficial, nosotros vamos a sacar ese material, lo vamos a procesar, lo vamos a limpiar, lo vamos a poner ahí, le vamos a poner el suelo encima, le vamos a poner el bosque encima, una cosa así, ¿verdad? Y no va a pasar nada. Resulta que entre noviembre y enero, entre noviembre del 2007 y enero del 2008, Industrias Infinito llega a Setena y le dice, no, vea, usted me aprobó ese proyecto, como yo se lo dije, pero resulta que no. Resulta que ahora ocupo que sea, ya no de 150 hectáreas de ancho, sino de 50 hectáreas, pero ya no va a ser de 15, va a ser de 80, 75 metros de profundidad, porque quiero ir por la roca dura, porque no nos habían dicho durante todo ese tiempo que iban por la roca dura, siempre habían dicho que iban por el material superficial, digamos. Y Setena, incluyendo las vacaciones de cierre de año, se lo aprueba.
y la concesión se le otorga, aprobada la viabilidad, un proyecto que nunca se discutió, aprobada esa, el gobierno Óscar Arias, Roberto Doble Mora les da la concesión. Pero aquí pasa una cosa, un detallazo. Por eso es que hoy están corriendo con Cruzitas, y yo les digo, cada vez que corren por Cruzitas les sale mal, le sale el chorizo en la cara. Resulta que en la carrera de aprobarles la viabilidad y en la carrera de aprobarles la concesión, se les olvida un detalle, y el detalle es que los cerros, Botija y Fortuna, que eran los cerros que van a desaparecer, están cubiertos de bosque. Y resulta que la ley forestal en Costa Rica establece lo que se llama el principio de irreductibilidad del bosque. ¿Eso qué significa? Significa que no se puede, los terrenos que están cubiertos de bosque, no se les puede cambiar el uso de suelo, ¿verdad? Eso fue desde mucho antes de que tuviéramos toda esta discusión. Eso fue un concepto que meten los legisladores en esa ley para poder conservar el bosque, precisamente para que un bosque no lo cambien por una siembra de piña, por ejemplo, o no lo cambien por una bananera. O sea, un poco el principio era lo que hoy es bosque, que se quede bosque. Pero dejaron unas excepciones. Entre esas, ¿qué pasaba si se hace un proyecto, si hay que hacer un proyecto de conveniencia nacional? Cuando se discutió ese tema en la Asamblea Legislativa, lo que se discutía por parte de los diputados y diputadas de esa época era, bueno, si muy bien proteger el bosque y que no haya cambio de uso de suelo, pero tenemos que dejar alguna llave, alguna puertecita que nos permita abrir, por ejemplo, si de repente hay necesidad de hacer una carretera, una línea férrea, un hospital, un puerto, y haya que eliminar bosque, ¿verdad? Entonces, era pensando en esos tipos de proyectos de conveniencia nacional. Claro, meten la cuñita de proyectos públicos o privados de conveniencia nacional. Pero la propia ley también dice, y el reglamento de la ley forestal dice cómo determino yo si un proyecto es de conveniencia nacional. Lo que se dice es que deben aplicarse los instrumentos, no dice cuáles, pero dice que deben aplicarse los instrumentos adecuados para determinar que los beneficios sociales son mayores que los costos socioambientales. Es decir, debe hacerse un balance y decir, ok, los beneficios sociales van a ser estos, los impactos sociales y ambientales van a ser estos, y si el balance da positivo, es un proyecto de conveniencia nacional, se puede declarar así, y se podría autorizar limitada y excepcionalmente la tala de bosque o el cambio de uso de suelo en esos lugares específicos. Bueno, resulta que Roberto Doble y Óscar Arias firman el decreto en carrera. Cuando la empresa minera se va a empezar su trabajo, de ahí tiene que quitar el bosque. Entonces se va para el minada de San Carlos. Bendito Dios, había gente, y hoy creo que se lo sigue habiendo, pero en esa época había gente muy decente, que le dijo a Infinito, mire, yo no le puedo dar permiso de tala, porque es que usted no me está pidiendo un permiso de tala. El permiso de tala es para cortar unos cuantos árboles. Usted me está pidiendo que le autorice tala rasa. Y la ley forestal dice que está prohibida la tala rasa. Entonces se lo rechaza. Entonces Infinito empieza en un vaivén al gobierno, le dice a Óscar Arias y Roberto Doble, ustedes me dan la concesión, pero ahora no puedo utilizarla. Correcto. Licenciado, hágame un favorcito para no interrumpirlo, porque usted nos está llevando por una secuencia muy interesante. Dejémoslo ahí, en la tala rasa. Vamos a ir un momentito a la cabina central y retornamos en breve para no interrumpirlo, ¿le parece? Ok, quedamos en el detallazo de eso. Exactamente, estamos con el licenciado Edgardo Araya Cibaja, diputado nacional recientemente electo para la nueva legislatura. Con él estamos hablando sobre Cruzitas, pasado, presente y futuro, una conversación imperdible sobre justicia ambiental y territorio. Retornamos en breve en este interesante recuento que nos hace el licenciado Araya Cibaja. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Tal y como expliqué en el comentario anterior, paso a paso pretendo abordar las múltiples contradicciones que me complican comprender nuestro panorama nacional. Analicemos para iniciar dos mundos en el desarrollo urbanístico en sectores absolutamente dispares. Por un lado,
las zonas francas, que realmente pueden enorgullecer a cualquier costarricense con solo que recorra el interior de las zonas del Coyol, Heredia o Cartago. Porque podrá constatar que sí hay un mundo desarrollado para miles de trabajadores, en el que se respetan áreas verdes, espacios de trabajo, personal transportado en autobús por la empresa, que mayoritariamente gana en dólares, con múltiples servicios de apoyo. Pero si queremos dudar de la democracia y la justicia social, con solo recorrer Trillos en la Carpio, Los Cuadros, la León 13 o cualquiera de las otras zonas marginales de Pavas o desamparados, con casitas o ranchos en hacinamiento evidente, niños sin mayor protección adulta, jóvenes sin esperanza ante el riesgo de la violencia y la droga, con madres angustiadas por hijos que sí desean estudiar o ir a trabajar. Y ahora sume a la confusión lo que dicen los de izquierda de que hay que meterle mano al primer grupo por ser transnacionales explotadoras, como si así generarían más riqueza en vez de más pobreza. Y por otro lado, escuche a economistas, empresarios y políticos hablando con frialdad de los quintiles más bajos de la población, y no dicen a los que tenemos pobres y con hambre por la alcahuetería y compadrazgo entre unos y otros. Una enfermedad mal diagnosticada no tiene cura. Por eso no me convencen las cámaras hablando de economía ni los sindicatos de paralizar todo. ¡Qué vergüenza! Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Está hablando con el licenciado Araya, que el tiempo no nos va a alcanzar. Quiero agradecerle a todas las personas que están, inclusive el buen amigo Flecha, que le manda sus saludos desde la zona allá de San Carlos. Ahí está Flecha en sintonía. Flecha, amigo mío, un abrazo, y tenemos que tomarnos un café. Ponga usted fecha porque hay mucho que conversar. Exactamente, ahí está, vio, como en los viejos tiempos, mensaje por radio. Me sumo a ese saludo y a ese respeto que le tenemos a Flecha, que también lo hemos tenido por acá. Igualmente son una gran cantidad de personas las que han estado participando. Está Mario Arias desde Nueva York, costarricense radicado en Nueva York, don Sergio Aguilar Solano, Felicia Serrano, Edgar Jiménez, Marco Antonio Campos, que nos escucha. Él está haciendo una pasantía en Irlanda, nos está escuchando por la página desde Irlanda. Igualmente el licenciado Walter Marín, el doctor Juan Carlos Mora Montero, el doctor Oscar Salas. Vamos a ver por acá también, Jonathan Navarro en Alajuela, el doctor Luis Paulino Vargas Solís, economista. Un abrazo a Luis Paulino, un abrazo. También está en sintonía, exactamente. Desde Upala nos escucha la familia Cascante, dice interesantísimo el tema. En fin, son muchas las personas, pero hoy no vamos a leer el contenido de estos saludos porque si no, el tiempo no nos va a alcanzar. Quedamos donde hablábamos de la tala raza, licenciado Araya, para que usted continúe con esta exposición. El detallazo. Exactamente. Ese detallazo, ¿verdad? Que entonces, recuerdo en esa época, y lo puedo decir perfectamente porque he sido testigo, fui como testigo al Tribunal Penal en el juicio que se le siguió varios juicios que se le siguieron a Roberto Dobles. Y voy a hacer un paréntesis, que hay tanto que hablar, ¿verdad? Un detalle: Oscar Arias nunca fue juzgado por esto. Fue el que tuvo que pasar años de su vida penando en tribunales de Roberto Dobles. Sí. Oscar Arias lo sacaron, un fiscal, que se me olvida el nombre, estuvo antes de Miguel Navas, y se engavetó el expedientillo en un escritorio, y ya, y después cuando lo fue a sacar Emilia Navas, ya estaba prescrita la causa. Entonces, de esas cosas que pasan,
que no le pasan a cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Oscar Arias no tuvo que responder en los tribunales por esta situación. Pero bueno, retomo, lo que recuerdo en esa época era que en MINAE, la gente del MINAE, pues nosotros teníamos contacto del MINAE de San Carlos, de San Carleño, estábamos ahí, y nos contaban de la presión enorme que venía del gobierno central, básicamente del Ministerio de Ambiente, para que la regional de San Carlos le diera los permisos de tala, sin más. Y su argumento era, ya tiene viabilidad ambiental. Si ya tiene viabilidad ambiental y ya tiene concesión, ya es de interés nacional y ya tienen que darle los permisos. Y yo recuerdo que yo le decía a alguna gente con la que me contactaba ahí del MINAE de San Carlos, yo les decía, vea, cuidado ustedes, y vea, si ustedes otorgan ese permiso por esa presión, el día de mañana cuando esto reviente, no, ustedes son los que van a terminar la cárcel, no los cagarotes que están hoy presionándolos a ustedes por quedarle bien con el poder, porque cuando esto reviente, les decía yo, es lo que va a decir el presidente del ministro, no, los que firmaron fueron aquellos, yo no, ¿verdad? ¿Y qué va a decir el funcionario de San Carlos? Es que me presionaron. ¿Y qué va a decir el presidente? ¿Y usted para qué firmó? Si usted sabía que era ilegal. Correcto. ¿Verdad? Y entonces ellos ya dijeron que la cosa era incluso de jugarse el pellejo, ¿no? Y no quisieron, y se sentaron en la galleta. Y entonces al gobierno no le quedó más, ya estamos hablando de que la concesión se la dan a inicios de año, estamos hablando de no sé, sí, abril, mayo tal vez. Llega octubre y no pueden empezar a trabajar porque está esa situación. Y entonces a alguien que se creyó muy intrépido en el gobierno de Oscar Arias se le ocurrió decir, ¿y por qué no declaramos ese proyecto de inconveniencia nacional? Y entonces a alguien se le ocurrió y dijo, pues sí, y lo declararon. Entonces emiten un decreto, y ojo para que la gente empiece a ver cómo era esto. Nosotros sabíamos que iba por ahí la cosa, y nosotros, incluso yo me acuerdo que en Unovida, que era la organización en la que estábamos, decir, hasta apostábamos, no se van a atrever a tanto, o sea, van a buscar otra cosa, pero no se van a atrever a tanto, como van a declarar de conveniencia nacional un proyecto que nunca se le ha analizado nada, no sé, o sea, evidentemente no es de conveniencia nacional. Y perdí la apuesta porque yo era uno de los que decía que no se iban a atrever a tanto, y se atrevieron, y declaran de conveniencia nacional. El decreto sale publicado un viernes, 20 y algo de octubre, no se me va a olvidar, del 2008. Ya estaba personeros de Industrias Infinito en la regional de San Carlos con un walkie-talkie, con la gaceta en la mano, entregándole para que el funcionario del MINAE, que ya tenía el decreto de conveniencia nacional, que ya entonces tenía que otorgarle el permiso, para comunicar a Copevega que ya estaban los permisos, porque yo me acuerdo que me llamaban de Copevega y me dicen que están saliendo camionadas de gente para adentro con sierras, no hay sierras aquí, todas se las llevaron. Y empezó la tala rasa porque tenían que volarse todo el bosque. Del viernes al domingo, que logramos con un recurso de amparo que presentamos, y ahí es donde yo entré en esta bendita novela ya un poco más de protagonismo, logramos detener esa tala, pero no pudimos evitar que se volaran 50 hectáreas de bosque. Esos 50 hectáreas de bosque, luego en las noticias, porque a mí, una señora que hoy es diputada de la República, se llama Pilar Cisneros, me montó en un helicóptero de Teletica para que yo le fuera a narrar al país lo que estábamos viendo, por 50 hectáreas y de bosque nada más, ¿verdad? Y poder enfocar las ceibas enormes. Se ocupaban 10 hombres dándole vuelta para poder abrazar ese tipo de troncos caídos. Esas imágenes impactaron tanto a este país que ese fue el punto de quiebre para que el proyecto minero, que había invertido millones y después siguió invirtiendo millones en publicidad, en intentar lavarse la cara, fuera imposible que se levantara, fuera imposible. Y genera una enorme indignación nacional. El proceso en la sala sigue, luego vamos al Tribunal Contencioso,
Lo de la sala es un capítulo para un programa completo, ¿verdad? Sí. Para un programa completo. Sí. Hay mucho que contar ahí. Yo voy a ser el único, nada más se lo dejo por aquí, yo voy a ser el único abogado que le planteó un habeas corpus al propio presidente de la Corte Suprema de Justicia verbalmente en medio de un camino entre crucistas, en camino a Cruzitas. Nada más, ahí se lo dejo porque yo creo que eso no le ha pasado a ningún abogado. Sí, interesante. Muy interesante. Bueno, eso para que vean y pues uno puede contar no sé cuántas anécdotas de esto. El punto es que el proceso sigue en el contencioso y nosotros en el contencioso logramos demostrar una enorme cantidad de falencias. Primero, que el interés público nunca le habían hecho pero ni un análisis de nada. El expediente del decreto de interés público de conveniencia nacional eran 3 folios donde decía, sí, es que va a generar no sé cuántos impuestos y va a generar para la caja y renta, lo que hace cualquier empresa. Cualquier empresa tiene que cotizar a la caja y tiene que pagar renta. No había nada especial en el proyecto, no fue porque fue a la carrera, evidentemente no fue pensado, o sea, la conveniencia nacional se la inventaron después, cuando ya habían otorgado todo. Eso el tribunal contencioso lo tuvo súper claro y anula anula el decreto, anula la concesión, anula la viabilidad ambiental, anula todo, y dice algo muy importante, que para mí es muy relevante, y es que ese tribunal deja decir en su sentencia, cuando anula, dentro de sus justificaciones, es que al tribunal no le queda duda, con toda la prueba que hay en el expediente, que hay una orquestación de voluntades. Esa fue la frase que usó. Una orquestación de voluntades para lograr que se le dieran los permisos a Industrias Infinito a como diera lugar, indistintamente, y torciendo la ley, torciendo la normativa de este país. Y por esa razón es que es el propio Tribunal Contencioso que les recomienda al Ministerio Público iniciar la investigación contra Óscar Arias y contra Roberto Dobles Mora por el delito de prevaricato, que es básicamente emitir una resolución, un funcionario público que emite una resolución fundamentada, contraria a derecho o fundamentada en hechos falsos, obviamente con dolo, es decir, sabiendo el funcionario que los hechos son falsos y que es contraria a derecho. Eso es otro capítulo, ¿verdad? El tema de todo el proceso penal. Lo cierto es que este asunto sigue, se anula los permisos, Industrias Infinito se va para un arbitraje internacional. Y va y le dice, amparado en el Tratado de Protección de Inversiones de Costa Rica con Canadá, le va a plantear un conflicto, un arbitraje en CIADI, que es el Centro de Resolución de Disputas en Washington está, que es este tipo de tribunales que son privados, donde la gente no tiene acceso, se diseñaron básicamente para que los inversionistas puedan reclamarle al Estado, de inversionistas extranjeros, no los nacionales, puedan reclamarle a los estados, digamos, daños o violaciones a sus inversiones. Entonces, Industrias Infinitas se puede y plantea en el arbitraje y dice que es que a ellos le cambiaron las reglas del juego, les invitaron a venir y les dieron las concesiones y después se las quitaron. Y que entonces ellos tienen derecho a cobrarle a este país todas las ganancias que hubieran tenido con el oro. O sea, como si lo hubieran sacado, ¿verdad? Eso no prospera, eso, bueno, lleva bastante tiempo. Al final, el arbitraje internacional, el tribunal contra todo pronóstico, porque yo creo que como siempre son favorables a los inversionistas, pero bueno, esta vez le dijo a Industrias Infinito que Costa Rica era un país soberano que podía decidir si prohibía o no la minería y qué hacía con sus recursos, y que a la empresa le dieron todos los derechos, todo el debido proceso le aplicaron para que pudiera defenderse, que claramente se determinó en ese proceso que hubo fallos de la propia empresa, errores o que indujo error o mentiras de la empresa. Y no estoy hablando de los movimientos que hizo esa empresa cuando se intentó robar el borrador de la sala, se la robó, el borrador de la sala primera, ¿verdad? Que para que vean ese comportamiento cuasi mafioso, no de esta empresa minera, de las industrias mineras, ¿verdad? De las industrias mineras. En toda América Latina, los actos de corrupción siempre, o casi siempre, están ligados a empresas mineras. Bueno, cierro paréntesis. El asunto es que el tribunal de arbitraje le dice a Industrias Infinito que tuvo derecho de defensa y que Costa Rica no tiene que indemnizar nada.
Y ahí termina Industrias Infinito. Cuando ya Industrias Infinito ve que ese arbitraje tampoco va a prosperar, es que definitivamente se retiran del país. Y pasa, y aquí es donde ya empieza, digamos, responsabilidades de otros gobiernos. Por ejemplo, si hay algo que hay que reprocharle al gobierno de Guillermo Solís y al de Carlos Alvarado fue que nunca le dieron prioridad a Cruzitas. O sea, Cruzitas nunca ha importado, sino es para ver cómo se destruye para sacar el oro. Pero cuando es para tratar realmente de darle calidad de vida a las personas que están ahí, nunca ha importado. Porque son muy pocos votos, porque es muy poca gente, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, entonces el gobierno, digamos, yo siendo diputado me cansé. Entonces, hasta unos tubos llevamos de la IA que logramos. Fue en 4 años imposible poner de acuerdo al presidente del INDER con el alcalde de San Carlos para que le echaran, aunque sea una medio aguilla, un lastre a esos caminos. Yo insistía en que el tema era invertir, tiene que invertirse, tiene que haber inversión pública en la zona. No se hizo, se mantuvo ahí abandonado, y es cuando en 2017 más o menos empiezan a oírse las noticias de las primeras invasiones a esa finca Vivoyet, que es donde están los cerros Fortuna y Botija. Esos cerros Fortuna y Botija, los coligalleros llegaron, sabían a dónde ir. Y los primeros coligalleros que llegaron en busetas y pagados, con alquiler listo ahí, de cabinitas y casitas ahí. Es decir, fue una operación dirigida, manipulada y con el conocimiento técnico, que aquí creo que gente que estuvo en Industrias Infinito, que hoy sigue impulsando esto, tienen que ver con eso, porque los coligalleros llegaron exactamente a los lugares donde sí podían tener un mayor aprovechamiento en la superficie. Y ahí ya se viene este otro capítulo, ¿verdad?, de la invasión de coligalleros, del boom, ¿verdad?, la fiebre del oro, en el que empiezan ya a venir, incluso en una época, me contaban a mí ahí que hasta empresarios finqueros de la zona mandaban a los ciudadanos ahí a escarbar, ¿verdad?, para ver qué podían sacar. Luego se interviene, la fuerza pública interviene, nosotros presionamos para que el Estado recupere un poco la soberanía en esa zona, en esa época, pero se termina el gobierno, se termina nuestra gestión ahí, y en el gobierno de Carlos Alvarado se intentan hacer cosas, pero en realidad no se toma en serio esto. O sea, no se toma en serio, y o sea, no se le da la prioridad. Hoy se metió pandemia, y es que no hay un montón de cosas, ¿no?, que uno podría hablar, pero no se le dio la prioridad, no se le dio la inversión pública a la zona, el asunto ha quedado ahí. Y es cuando ingresa Rodrigo Chávez, hace un arreglo con Industrias Infinito en el arbitraje, porque vean qué interesante. ¿Para qué yo voy a ir a hacer un acuerdo con una empresa que ya perdió el juicio, el arbitraje, y que sí tiene una apelación ahí al arbitraje, pero ¿por qué yo voy a ir a negociar? Y más interesante, ¿por qué es que Industrias Infinito desiste de su apelación al arbitraje? Desiste. Y aquí el gobierno lo vende como un gran acuerdo. Entonces, ¿hubo acuerdo o fue que la empresa desistió? ¿Y por qué desistió? Y luego hubo una conferencia de prensa cuando el gobierno empieza a hablar de que lo que hay que hacer es retomar esa choriciadera de la minería, porque el chorizo es legal o ilegal. Esa choriciadera de la minería, entre comillas, legal, y le pregunta que si Industrias Infinito podría participar en ese concurso, y se dice, claro, no veo por qué no. No veo por qué no. No está sancionada, no tiene nada. Y ya empiezan a cerrar cosas, ¿no? Eso lo llevo aquí, porque ya sé que nos queda poco tiempo, y para hablar un poco del presente y del futuro. 5 minutos nos quedan. 5 minutos para hablar del presente y del futuro. Sangre Cristo. Bueno, vean, es cierto que en este momento hay una invasión, digamos, crónica de coligalleros, a veces más, a veces menos, pero también es cierto que no hay voluntad del gobierno, o sea, de resolver esto. Creo que su intención es seguir generándole la sensación de caos, de incertidumbre y de miedo a la población para que acepten cualquier solución, ¿verdad? Que se lo están robando, entonces que se lo roben legalmente, pero por lo menos nos dejen un 5%, que es lo que el gobierno básicamente en su argumentación es lo que está vendiendo, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, 4 años después, porque no han hecho nada en 4 años este gobierno, por eso, nada concreto, plantea un proyecto de ley que lo que hace básicamente es
legalizar la minería, es decir, permitir que una empresa llegue a sacar el oro que hoy están sacando los coligalleros, con el cuento que va a ser más ordenado, pero con el cuento, además, eso no es cierto, pero además, con el cuento de que por arte de magia, dándole la concesión a una empresa minera, que nos va a dejar, ojo, el 5% de lo que se lleven, de lo que declaren y lo que logremos nosotros controlar que realmente sacaron, porque el contrabando de oro en este país es escandaloso. Si no, vean en Avangares las minas que no tenían nada de producción y hoy están duplicando la producción. ¿Encontraron alguna venta nueva en Avangares? No. ¿De dónde viene ese oro? Bueno, ahí lo dejo. El asunto es que entonces la propuesta del gobierno es básicamente que haya una empresa que saque el oro, como que por arte de magia los coligalleros van a desaparecer, el crimen organizado va a desaparecer, como si a la empresa minera le importara un pepino lo que haga un coligallero del otro lado de su concesión, porque los coligalleros van a seguir ahí porque hay sitios de interés para un coligallero, no para una empresa. Así es. Y la empresa va a dar seguridad, la empresa va a pagar a la policía. No dice nada de ese proyecto. Yo quiero saber cómo le van a exigir a la empresa que venga aquí que ponga seguridad en toda esa zona. No tiene por qué ponerla, no se lo están exigiendo en ningún lado. Al cambio nosotros, y cierro con eso, nuestro proyecto de ley 24.675, nada más les digo, con ese hueco que empiezan a hacer, ese que les indiqué al inicio, este país, este gobierno dice que con eso va a obtener $200 millones que tiene que compartir con la MUNI de San Carlos y para todo tiro, $200 millones con una empresa, nosotros saneando, proponiendo el saneamiento. ¿Cómo se sanea? Hay que quitar el mercurio que hay en la zona. ¿Cómo se quita el mercurio? Se hace un procedimiento para recuperar ese mercurio y guardarlo en un lado. Pero ¿sabe qué pasa cuando se recupera ese mercurio? Se libera el oro residual que los coligalleros dejaron ahí, porque los coligalleros son muy ineficientes. Sí. Tienen una recuperación del oro de alrededor del 35%, lo más. Entonces, con esa propuesta nuestra, podemos obtener 400 y con el precio del oro hoy, hasta $800 millones sin hacer minería y más bien saneando. Y luego queda para otro programa nuestra segunda propuesta, que es la tokenización del oro de que está en la rocadura, es decir, venderlo en certificados digitales sin sacarlo, que no lo van a comprar al precio de mercado del oro porque lo quieren chupar y oler. Bueno, pues hay aún a un precio menor, sigue siendo rentable para este país y no se destruye la naturaleza. Ojalá que podamos hablar de ese tema en otro momento, porque es lo que la discusión de hoy es cómo solucionar eso. Si es de manera integral, creando un polo de desarrollo en la región Huetar Norte con presencia policial, o es abandonando ese para que ahora sean las empresas mineras las que hagan y deshagan en la zona. Es un tema muy interesante. Yo le propongo desde ya, vamos a revisar su agenda para ver en qué momento usted, yo sé que antes de asumir su nuevo cargo, a partir de mayo como diputado de la República, está un poco complicado, pero ojalá que pueda usted hacernos un campito para poder terminar con este tema, con las propuestas que se hacen desde el Frente Amplio para esta situación de Cruzitas, que realmente hay muchísimos intereses. Por ejemplo, por acá don Sergio Aguilar Solano nos recuerda que doña Pilar cuando estaba en Teletica se oponía a la minería, y que hoy día, dice, es la opinión de Sergio Aguilar Solano, se acomoda tranquilamente a lo que diga el gobierno de Chávez. O sea, hay muchas posiciones, hay personas que cambian, hay situaciones que realmente uno no comprende, y usted nos puede ayudar, licenciado Edgardo Araya Cibaja, con una segunda parte de este tema, Cruzitas, pasado, presente y sobre todo el futuro. ¿Le parece? ¿Lo podemos revisar? Claro que sí, don Edgar, cómo no, encantado. Muchísimas gracias. Compartimos con usted, licenciado Edgardo Araya, y con los miles de oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, nuestra reflexión final. Cruzitas no es solo un lugar en el mapa, es el espejo de nuestras decisiones como país. Nos enfrenta a preguntas profundas como: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el desarrollo? ¿Quién paga realmente los costos? ¿Y qué tipo de país queremos dejar a las futuras generaciones? Costa Rica ha construido una identidad basada en la protección ambiental, pero casos como Cruzitas nos recuerdan que esa identidad debe defenderse todos los días, con acciones concretas, no solamente con discursos. El futuro no está escrito. Cruzitas puede ser un símbolo de destrucción
o un ejemplo de recuperación y aprendizaje. La decisión es nuestra y, como siempre decimos, por una Costa Rica mejor. Muchísimas gracias, licenciado Araya. Yo realmente le agradezco muchísimo que usted haya sacado parte de su tiempo y espero volver a hacer con usted la segunda parte de Crucitas para hablar sobre el presente y el futuro. ¿Le parece? Cómo no, Edgar, encantado. Un gusto y un saludo a toda la gente que nos escucha y ahí ojalá que nos sigamos escuchando por el camino. Quedamos a la orden aquí en este espacio de Cultura Ciudadana que, como le decía al principio, ya cumplimos 20 años, vamos para 21 años si Dios lo permite, y aquí seguiremos siempre con la ayuda de Dios, de la Virgen y la preferencia de los oyentes, siempre Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Les recuerdo que este programa completito, se lo podemos enviar si usted envía la palabra programa al WhatsApp 83414142. Envíe la palabra programa al WhatsApp 83 41 41 42 y obviamente sin ningún costo se lo estaremos enviando. Además de eso, ustedes pueden descargarlo de nuestras redes sociales, en Spotify, Programa Radial Horizontes, en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, y también lo pueden descargar en unos 40 minutos de nuestra página de Facebook, facebook.com, Programa Radial Horizontes. Buenos días, feliz fin de semana para todos, pásela bien, pásenla en familia, que vale la pena, que Diosito los cuide a todos, y si Dios y la Virgen lo permiten, nos estaremos encontrando el día lunes, siempre acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio.